¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana. Esta vez conversaremos de maternidad, embarazo y postparto y cómo enfrentarlo desde el punto de vista emocional. Para eso estamos el día de hoy con Lorena Luders y Macarena Silva. Ambas son psicólogas de la Unidad de Salud Mental Perinatal de Clínica Alemana y nos acompañan este día para poder conversar de este tema con nosotros. Bienvenidas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Para empezar a introducir un poquito el tema mientras se van conectando nuestros auditores. Cuéntenos un poco cuál es el trabajo de la Unidad de Salud Mental Perinatal. Bueno, nosotros somos una unidad que estamos compuestas por distintos profesionales del área perinatal, como su nombre lo dice. Trabajamos obstetras, neonatólogos, psicólogos y psiquiatras. Y estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con embarazo, posparto y todo lo que tiene que ver con el tema de la crianza en general, ¿no? Trabajamos a través de todas las líneas, incluso desde antes muchas veces el tema hasta fertilidad en adelante y tenemos un equipo de trabajo que estamos constantemente en lo ambulatorio y también en lo hospitalario interviniendo, ¿no? ¿Y cómo llegamos las mamás, futuras mamás, a asesorarnos con el equipo de salud mental perinatal? Bueno, hay muchas maneras en que nosotros intervenimos. Uno es el enlace, que es durante la hospitalización, pero también en ambulatorio, y muchas veces los ginecólogos, los pediatras, los neonatólogos refieren una consulta psicológica. Claro, notan en el fondo que algo se necesita de apoyo, que siempre es necesario, por supuesto. Bueno, y en esta etapa de la vida de la mujer, tan maravillosa, pero también que nos desordena tanto, hay un ingrediente que se traduce en una carga emocional muy fuerte, que es la culpa. ¿Cómo funciona la culpa en las relaciones interpersonales y cómo sale a flote con mayor fuerza en esta etapa? Nosotros quisimos desarrollar este tema porque efectivamente la culpa es parte de toda la relación y tiene una función, ¿verdad? Que es poder estar atento cuando dañamos al otro o no somos suficientemente cuidadosos, y entonces podemos pedir perdón, podemos reparar, pero es interesante que en la maternidad la culpa es como que se disparara, ¿verdad? Y eso es un poco el fondo, la reflexión que quisiéramos hacer hoy día, es como cuestionar eso, o sea, ¿por qué tanta culpa en el fondo? ¿Sirve realmente tanta culpa? Esa es como un poco la idea de hoy día, pensar eso. Exacto, tal vez agregar que, bueno, evidentemente la culpa es una de las, yo diría, de los ejes centrales en esta etapa y que muchas veces se instala como algo evidente, que no pudiera ser cuestionable, como dice Lorena. Como que es inherente a la mujer. Exacto. En esta etapa, ¿sí? Y incluso se dice como, bueno, sí, sabemos que hay que atravesarlo así, así es, ¿no? Como a través de los tiempos. Y efectivamente nosotros queremos cuestionar eso y pensar un poco la función que tiene esa culpa y cómo esa culpa finalmente puede inhabilitar algunas de esas funciones que queremos justamente que se cumplan en el tema materno, ¿no? Y es posible prepararse previamente porque, sobre todo las mamás, bueno, primerizas, las que somos de segundo, quizás no tanto, pero uno lee mucho, ve mucha documentación y tiene muy claro que va a venir esta etapa, y así todo llega como una ola y nos hace caer igual en el mismo tema. ¿Es posible prepararse y lograr nivelar o no sentir tanta culpa en ciertas situaciones? O sea, estoy pensando que es algo natural durante el embarazo hacer una revisión bien exhaustiva y a veces bien intensa de cuáles fueron los patrones de crianza que tuvimos nosotros, o sea, cómo nuestros padres nos criaron. Claro. Y que hubieron necesariamente cosas que nos dolieron, cosas que no queremos repetir. Y eso es un proceso natural de todos los embarazos. Y eso vale la pena, o sea, yo pienso que es parte del proceso que habría que tener más en mente, en el fondo. Porque muchas veces en esa no querer repetir, en el fondo, lo que nos dolió, aparece la culpa cada vez que efectivamente uno repite. Que uno repite. Inevitablemente en algún minuto. Y ahí lo interesante es que muchas veces hay una autora que es preciosa, que habla de fantasmas en la guardería. O sea, nosotros estamos con nuestro hijo y están los abuelos y los padres atrás como deambulando, digamos. Y el problema es que cuando están tan presentes podemos dejar de ver qué realmente necesita nuestro hijo, ¿verdad? Que no es lo mismo que ellos vivieron de lo que vivimos nosotros. Sí. Claro. Sí, exacto. O sea, en el fondo la culpa jugando una función
que muchas veces, lo que decía yo antes también, nos invisibiliza, nos pone como un velo a lo que realmente, pensando ya en el posparto, a lo que realmente nuestros hijos o hijas requieren, que es lo que nosotros hablamos siempre de la importancia de una como disponibilidad emocional para nuestros hijos. No hay una respuesta correcta en la maternidad y en la crianza, y estamos atrapados un poquito, y ahí tomando tu pregunta también de si informándose uno algo de la culpa va a aplacar. Es una buena pregunta y una difícil respuesta, porque nos pasa constantemente que las madres nos dicen, y dependiendo del tipo de personalidad, algunas que leen y se informan de muchas cosas y otras que prefieren estar un poquito más alejadas, y ninguna se libra, ¿no? Claro. Pero sí también es importante que a veces cuando uno tiene mucha información o ideales respecto a cómo se tiene que ser madre, obviamente que la culpa vamos agregándole ingredientes, ¿no? Además hay que ser de un tipo de maternidad determinada, dependiendo de los tiempos, porque nosotros llevamos muchos años en esto y hemos pasado por varias... Claro, porque hoy también está muy de moda el tema de la crianza respetuosa, y es un término que se ocupa demasiado y todos queremos tener una crianza respetuosa con nuestros hijos. Y en el fondo, ¿cuánto pesa el ideal de la maternidad social, por decirlo así, en la crianza y también en la culpa materna? Yo creo que ese es un tema clave, porque en la medida que nos quedamos como muy pegados con referentes, como puede ser la crianza respetuosa, 10 años atrás probablemente era otro tipo, digamos, perdemos la creatividad que es necesaria para tener el vínculo con nuestros hijos. No googlearlo todo en el fondo. Claro. Y en el fondo confiar en el sentido común, ¿verdad? Como que la crianza tiene algún sentido común, ¿verdad? En lo cotidiano, en el día a día. Entonces es súper importante tener en mente, yo creo, digamos, que este ideal en el fondo puede ser un propósito, ¿verdad? Pero que no puede ser la guía, porque a la larga lo que nosotros le queremos entregar a nuestros hijos es un sentido, ¿verdad? Muy profundo. Y si estamos muy pegados con este ideal, lo perdemos. No hay creatividad, claro. Digamos, no hay... Claro, justamente con eso, cómo influye la culpa en la crianza de los hijos. ¿Qué pasa si estamos demasiado metidos en este tema o muy en el tema de la idealización? ¿Qué pasa con la crianza? ¿Qué pasa con los niños? Sí, ahí es bien importante que uno puede quedar atrapado en estructuras rígidas, y que además es bien importante entender que todo lo que hablamos respecto a la crianza, el posparto, están en distintos contextos. O sea, cada una de las mujeres, padres y familias tienen distintos contextos de todo tipo, de historias familiares, pero también contextos sociales. Y evidentemente que uno tiene que ir encontrando la forma de hacer una mejor educación y crianza en relación también a eso. Y hay algo casi voy a decirlo así, como medio de sobrevivencia en la manera de mirar eso. Ahí hay un autor que nosotros nos gusta mucho, que es Winnicott, que habla de madre suficientemente buena, ¿no? Que es un concepto así que se usa harto, y es bonito porque es simple, pero finalmente es lo que nosotros queremos transmitir. Hay rangos, hay graduaciones en esto, ¿no? Y nosotros queremos ser madres, y aquí voy a agregar padres, familias, cuidadores, suficientemente capaces de leer a nuestros hijos, finalmente. Claro, pero ¿por qué este tema pareciera ser como solamente de la mujer? ¿Por qué las madres se sienten siempre más culpables que los hombres en relación a la crianza? ¿O nos complicamos mucho más, nos agobiamos, colapsamos mucho más en el tema de la crianza? Y cómo también, si es que hay hombres viendo nuestro live, ojalá, que puedan entender Sin la lugar a cabeza dudas. femenina y por qué pasa esto en el fondo, y cómo podemos, como también las parejas o los cuidadores o las personas que tengamos de apoyo, pueden también formar parte de esto para que la madre se pueda liberar un poquito de esta culpa. O sea, yo creo que hay un montón de hipótesis. Yo creo que hay algo biológico en el sentido que es verdad que la madre es la que se preocupa durante el embarazo biológicamente, físicamente de la guagua, pero también es evidente que hay un rol social, ¿verdad? Yo creo, no sé, Maca, si tú compartes esto, que gradualmente los papás se han ido sumando. Ojalá no se sumen con lo culposo, digamos, porque eso no ayuda, ¿verdad? Claro, pero uno que no sabe de eso. Pero se han ido sumando a la crianza, y eso debería poder, en el fondo, liberar, ¿verdad? Pero también las madres tenemos que aprender a soltar y a reconocer que los otros también aportan, digamos. Desde los papás, los abuelos, los primos, o sea, la comunidad, digamos. Es difícil para el entorno entender esto. Por ejemplo, estas etapas por las que pasa la mujer de la culpa,
amigas que nos apoyen, que no sean mamás, la pareja? Sí, yo diría que en general a las personas, particularmente a las que no han pasado por la maternidad, les cuesta muchas veces entender, porque a ver, pasan muchas cosas, desde los cambios en el embarazo y particularmente a propósito de lo que decía Lorena, claro, es la mujer la que vive una transformación, la pérdida de autonomía, el cambio de su deporte, lo que quería comer, etcétera, ¿no? Como que hay algo que se transforma en ese momento, con malestares muchas veces. Entonces es un cuerpo que va acompañando también todo lo que va pasando con la maternidad, y ahí el hombre, y ahí sumo un poquito al otro tema, o los externos les cuesta más eso, ¿no? Hay algo que les cuesta incorporar, y yo ahí, en mi afán por tratar de ser conciliadora un poco con el mundo masculino que no siempre entiende esto, les explico que bueno, que hay algo que para nosotros el cuerpo nos acompaña en eso. Los hombres tienen que integrarse desde otro lugar. Y sí creo que no solo los hombres, sino que quienes no han pasado por aquello hoy día. Claro. Y sí pasa, nos pasa mucho que las mamás nos dicen, cuando están no en la misma sintonía con un grupo de amigas, no sé, dicen desde dónde las invitan a un lugar o al horario que las invitan, cómo no entienden que claro. Es el horario de, no sé, de la siesta o de las 6 en adelante todos sabemos que tina, cueste, etcétera, ¿no? Como... entonces sí, yo creo que hay algo muy complicado en eso y es un poquito sancionado incluso muchas veces, de un lado y del otro, digamos, ¿no? Claro, ¿por qué no me entiendes? Pero tú cómo no te liberas de tal eso. Tal cual, sí. Bueno, le vamos a recordar a quienes nos están viendo que pueden enviar sus preguntas a nuestras especialistas. Vamos a ir incorporándolas de a poco para que también puedan resolver estas dudas, y para quienes llegaron atrasados, no se preocupen porque este live va a quedar grabado y va a quedar arriba en nuestras redes sociales y en YouTube. Así que si llegaron tarde, lo pueden revisar desde el principio más adelante. Bueno, ¿cómo se manifiesta la culpa en el embarazo? Porque al parecer es un tema que aparece mucho más en la crianza. ¿Cómo aparece en la etapa previa, en el embarazo? Yo, sí. Ya. A ver, yo diría que el hecho de no ir como respondiendo nuevamente, volvemos a los ideales, ¿eh? El ideal de vivir una maternidad. Y lo pienso incluso desde antes, o sea, la preparación de muchas mujeres, por ejemplo, una mujer que se queda embarazada sin tanta planificación y no se había tomado el ácido fólico o no había hecho determinada preparación del cuerpo, no se había alimentado de una determinada manera, había hecho algo, había tomado, había salido hasta más tarde, no sé, algo. Se dio cuenta tardíamente. Se dio cuenta tardíamente y por lo tanto empieza desde ahí, así desde el día cero empieza como qué hice, qué no hice, cómo no me di cuenta, cómo no leí las señales, por ejemplo, poniendo ese ejemplo, pero de ahí en el embarazo un montón de ámbitos, ¿no? Desde cómo se tiene que comportar, digamos, en términos de lo físico, hago o no deporte, si hacen y hay cualquier tema, un sangrado o una contracción, es toda la sensación de culpabilidad y al mismo tiempo un poquito ambivalencia, rabia con eso, ¿no? Porque es la única que tiene que cargar un poco con ese tema. Entonces, te podría dar eso como ejemplo, hay un montón de otros ámbitos hacia adelante, pero eso es uno súper importante y un poco lo que decía también Lorena respecto a todo lo que se abre en ese periodo de preguntas respecto a nuestras propias crianzas, y ahí empezamos también con varias interrogantes. Claro, incluso también en las pérdidas, ¿no? Sí, cuando ocurre desafortunadamente, sí. También me imagino que ahí es cuando más aflora este tema. Sí, y también yo estaba pensando, por ejemplo, cuando hay patologías heredadas, digamos, ¿verdad? Del tema salud mental o física, también ahí aparece una culpa de, ¿a qué le estoy entregando yo a este hijo? En el fondo, ¿cuánto esto tiene que ver conmigo, con lo que yo traigo? Claro. Súper importante eso, el tema de las patologías en salud mental o de que hay alguna angustia o incluso si hay que tomarse algún medicamento del orden que sea, desde el paracetamol para adelante, las pacientes en general son súper resistentes por siempre el temor de transmitir algo a tus hijos. O si lloré, le transmití algo a mis hijos. Claro. Y el problema, o sea, probablemente es que en la medida que aumenta la culpa, nos vamos sintiendo menos confiados en la capacidad de ser buenos papás. Dudamos de nosotros mismos. Y la crianza sencilla es suficientemente difícil. O sea, entonces, en el fondo, yo creo que es otro gran riesgo, digamos, de vivir la crianza en términos de culpabilidad, porque entonces dejamos de sentir que lo estamos haciendo bien, digamos. Claro. Bueno, empezaron a llegar algunas preguntas del público que vamos a tratar de resolver.
nos dicen, ¿cuándo deja de ser normal la culpa? Porque deben haber ciertos parámetros, De todas ¿cierto? maneras, de todas maneras. ¿Cuándo pedir ayuda, por ejemplo? Yo pienso que hay muchas manifestaciones diferentes, pero por lo menos en la práctica clínica, digamos, un indicador para mí es cuando en esta balanza, digamos, de las dificultades de la crianza y las alegrías, digamos, yo creo que hay como solo un placer como intrínseco en ver a un hijo crecer, ¿verdad? Cuando esa parte más gratificante, más llevadera del día a día, se ve opacada por lo pesado, lo agobiante, lo cansador, ese es un buen momento. De pedir ayuda. Porque se termina pensando todo como una obligación, como un quehacer, como un peso. Es difícil mirar el momento, o sea, es súper importante decir que todas hemos querido en algún momento decir no más, poner, como digo yo, caja de huevos y no escuchar los llantos, ¿no? Sí, o sea, claro. realmente eso le pasa a todas las pacientes, O a la terminar familia. llorando con los hijos. Llorar con los hijos y llorar y no entender qué le pasa, eso es muy habitual. Pero así como estamos en esos momentos, también estamos en un momento donde decimos, miramos a nuestros hijos y decimos, qué maravilla, o tenemos momentos de encuentro, vamos a decir, ¿no? Claro. Y efectivamente ahí cuando hay algo que lo que prima es sentir un peso, una obligación, que se nos acabe además el gusto por algunas pequeñas cotidianidades que teníamos antes, por último sentarnos un rato en la terraza y mirar para afuera así, y ya no sentir que eso es un espacio como de placer. Creo que igual es importante ahí levantar un poco las alertas. Quizás uno de los momentos muy clásicos es como casa hecha un despelote, querer dormir, sentir culpa por dormir, por no ser, tener, no sé, poner al hijo mayor a ver monos, por ejemplo. Son como cosas que te van pasando y que yo creo que a muchas mujeres les ha pasado también. Que en el fondo pasa por distinto, porque te sientes culpable porque no descansaste lo suficiente, porque no hiciste cosas en la casa, porque privilegiaste tu descanso, por ejemplo, porque no llevaste a tu otro hijo al parque. Todas estas cosas son normales en el fondo. O sea, son la constante, diría yo. Claro. O sea, dormir casi es como no la existe. manifestación normal de la culpa. Es una constante. Y si dices tú, si dormiste una pequeña siesta y dijiste, chuta, no doblé la ropa, o no, o sea, siempre estamos en falta. O sea, los sujetos siempre estamos en falta, pero yo diría que en todo este tema, particularmente las mujeres, siempre sentimos que hay algo que todavía podemos hacer en todo lo que rodea la crianza en general, ¿no? Y sí, nos sentimos, yo diría... Claro, y tal vez ahí, por eso, como yo creo interesante, es como preguntarse desde a dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, en el fondo. Claro. Estoy yendo a la plaza porque creo que es muy buena idea, o en realidad me puedo quedar en la casa, estar tranquila, descansar, y los niños igual van a ser felices, digamos, ¿verdad? Como, claro. ¿Hasta cuándo te exiges, en el fondo, por un ideal, cuando en realidad es suficiente? Eso está bien, digamos. Darse esos espacios en el fondo para descansar uno, porque una mamá sana también son hijos sanos. Esa es la clave, digamos. O sea, en el fondo eso es lo que permite darle sentido como a la vida del otro, digamos. Como... Claro. Bueno, nos siguen llegando preguntas del público. Nos dicen, yo soy hija de una madre narcisista y tuve que aplicar contacto cero con mi familia para lograr sobrellevarlo y ejercer mi maternidad con tranquilidad. ¿Es una buena opción? ¿Qué pasa esto? De repente hay relaciones que son un poco tóxicas, incluso entre familias. Y también me imagino que aparece una culpa muy grande porque estás privilegiando, por supuesto, a tus hijos, pero también estás alejándote de tu núcleo familiar como, no sé cómo se le dice, primario. Nuclear. El nuclear, en el fondo. O sea, es difícil responder esa pregunta porque es bien caso a caso, ¿verdad? Pero es verdad que hay veces que tiene más sentido poder cuidar, digamos, cuidar muchas veces una familia que está recién partiendo, ¿verdad? Y que se necesita como cierto nivel de tranquilidad. Entonces, a veces sí es una opción, digamos. Claro. Yo tal vez agregaría que lo que he repetido un poco, pero es que es el comienzo de una nueva construcción nuclear familiar. Y por lo tanto eso implica algunos cortes con la familia de origen, ¿no? Claro. Y que ahí, más, menos, e incluso con buenos vínculos, de todas maneras esos cortes van a ocurrir, ¿no? Y se empieza a construir algo. Y creo que nuevamente voy a tomar la palabra de la Lore, que es como de encontrar un espacio de confianza y de creer en la propia capacidad materna y paterna, digamos, familiar, de construir ese lugar. A veces, y ahí estoy de acuerdo, es muy caso a caso, es necesario hacer algunos cortes y puede ser importante. Porque hay casos que incluso la familia de origen puede hacer sentir culpable a la nueva madre, ¿o no? Sí.
O sea, Es como, sí, es muy frecuente. muchas veces, muchas veces. Y bueno, y además ahí están todas las diferencias de cómo se lleva la crianza. O sea, Claro. con la pandemia ni les explico la cantidad de temas que tuvimos con eso, porque en general las mamás son más aprensivas y particularmente en esa etapa, y las familias extendidas o alrededores como no, querían ver a la guagua, el otro no quería, con mascarilla, sin mascarilla, cuánto te lavas las manos, cuánto no. Era todo un mundo. Sobre todo al principio que no se sabía nada. Sí. Pero eso son, Claro. en el fondo es una especie de representación de lo que ocurre en este periodo, de cómo nos aproximamos a nuestros hijos y cómo el mundo exterior quiere aproximarse también. Estamos hablando desde las abuelas hasta todos alrededor, ¿no? Claro. Y para todos hay un juicio, porque todos participamos de esto, entonces todos tenemos opinión respecto a la crianza. Claro, estoy pensando que tal vez algo así como esperanzador es que a veces los abuelos son mejores abuelos en otras etapas. O sea, en el fondo puede ser que sea necesario un corte en este momento, después gradualmente un poquito más de contacto. O sea, como tener en mente que por suerte hay varias oportunidades, digamos. Claro. Como, Cuando uno está también más firme y claro, empoderada en su rol. Claro. Otra de las preguntas que nos llega es, ser mamá tardía, me imagino yo que es a una edad más avanzada, ¿aumenta la culpa? Interpretando un poco quizás es porque dicen, no, mamá con más experiencia, más madura, puede tener menos, pero al final puede tener también, puede cargar más con los temas familiares y tener más culpa. Yo he visto, no sé, de todo. O sea, creo que hay situaciones un poquito más difíciles. Por ejemplo, cuando uno va viendo la ecografía, entonces dice, bueno, en el fondo aumentan los riesgos de ciertas enfermedades. Claro, evidentemente, ahí algo pasan un montón de cosas. Pero también es verdad que hay familias que han esperado tanto por tener una guaguita que de alguna manera es una alegría y un alivio que ayuda mucho en el fondo. Ayuda mucho a sobrellevar los momentos difíciles, la falta de sueño y todo eso, porque finalmente la guagua está acá, digamos. Entonces es maravilloso. Sí. Estoy de acuerdo, me costaría hacer una asociación absoluta entre una maternidad tardía y culpa, ¿no? Creo que la culpa está en múltiples ámbitos, pero no necesariamente con lo muy tardío. caso a caso. Ahí es muy caso a caso, sí. Claro, nos llega una pregunta que yo creo que es muy clásica y que ustedes la deben ver bastante, que es, mi hijo está pronto a incorporarse a la sala cuna por retorno laboral y siento mucha culpa. ¿Cómo se puede manejar esto? Porque son tan pequeños en el fondo y soltar es el primer desapego que uno va a tener con ellos. Uy, es que yo creo que el tema así central que trabajamos nosotros en la clínica respecto a esa etapa, digamos, es la vuelta al trabajo. A muchas mamás les cuesta demasiado, hasta al punto que hay muchas madres que dejan de trabajar o que toman otras opciones. Bueno, hay diversas cosas que van ocurriendo y la verdad es que en general lo trabajamos para ir paso a paso y también entender que eso siempre va a ser con un cierto grado de ruptura y que yo les trato de mostrar que la frustración, voy a decirlo así, es necesaria también en lo que implica la crianza, el avance en la vida. Uno a los 6 meses dice, no, ¿cómo va a ser necesario para una guagua tan chica? Y yo lo entiendo. Probablemente podríamos discutir si es necesario un postnatal más largo y eso estoy de acuerdo. Pero también entender que va a haber un momento de fractura. Y además que a mí me pasa que de repente las mamás están hasta el año por diversas razones y al año sigue pasando. O sea, no es porque sea más pequeño o más grande. No, o sea, realmente es un momento difícil e insisto, yo creo que es un momento de frustración, particularmente materna y de mucha dificultad y a veces tiene que ver también con que puedan hacer vínculos con otros, o sea, como toda la angustia que se produce con eso, como uno también quiere ser. Las madres también tenemos esta necesidad de que nos necesiten, digamos, ¿no? Hay una simbiosis de un lado a otro. Llego ahí, el destete, yo siempre lo digo así, el destete es mucho más difícil para las madres que para los hijos. Claro. Y además, soltar un poco el control. El control está ligado con el tema de la culpa porque en el fondo que nosotros estamos encima de la alimentación o las papas o la siesta y en el fondo tanta organización a veces puede ser dañina porque algo que te haga soltar ese control viene también la culpa. Claro, muchas veces como esta fantasía así como más desde la omnipotencia que todos tenemos, digamos, pero que es una fantasía en el sentido que no es una realidad que podemos como manejar todo y protegerlos en todo, ¿verdad? Si uno mira con un poquito más de distancia, evidentemente no, y estamos, o sea, dependemos de muchos otros, digamos. Claro. A mí, yo, en general, como que encuentro buen ejercicio como poder
observar qué le va pasando a la guagua en el camino, digamos, porque como decía la Maca, muchas veces tiene que ver, o sea, se va a producir un impacto, evidentemente, ¿verdad? ¿Es dañino eso? Esa es la pregunta, ¿verdad? Como, Claro. en el fondo sería raro que no viéramos un impacto, pero es algo que va a traumatizar, probablemente no, ¿verdad? Entonces, como poder observarlo a ellos y que después de un tiempo van a estar bien, yo creo que es aliviador, digamos. No. En el fondo hemos visto que todo esto afecta más a la mamá que incluso que al niño o al hijo. O sea, el tema de la culpa. ¿Cuándo empieza a ser dañino para ellos, por ejemplo? ¿En qué minuto? ¿Ya cuando son, no sé, preescolares? ¿Por el tipo de actitudes que podemos tener? ¿O desde la lactancia esto ojalá tratar de manejarlo? Yo creo que es transversal, o sea, en el fondo, de todas maneras. Puede aparecer en diferentes momentos y puede ser que por la historia personal de cada uno se nos gatillen, por ejemplo, ya si yo en la adolescencia, en el fondo mis papás no me pescaron y llegaba, no sé, sola a las 5 de la mañana y después como mamá de adolescente estoy detrás del cabro a las 12 de la noche, así como hiperpuesta, digamos, entonces es probable que ahí se haya gatillado algo y eso pasa con mucha frecuencia, como un momento doloroso de nuestra historia que se pone en juego en la historia con en el fondo en ese momento de nuestro hijo. Entonces hay que estar como atento a eso. O sea, esto no se suelta nunca. Nunca. O sea, Si hay algo que tenemos la claro es crianza que uno es nunca muy más, larga y nunca no más se duerme. Claro. Pero es verdad. Bien, nos siguen llegando preguntas del público. ¿Qué herramientas puedo trabajar durante el embarazo para manejar la culpa una vez nacido mi hijo? A ver, yo creo que nuevamente vuelvo al tema de los ideales, de repensar un poco las propias historias de crianza, que queremos rescatar un poco de esas historias y también como flexibilizar. Yo siempre trabajo mucho esa palabra, la flexibilización, porque tú por ahí hablaste, el control es lo que nos juega siempre en contra. Yo diría, una mamá, una persona, una familia, voy a decir, para no siempre adjudicarle toda la madre, pero que necesita tener todo mucho en control, en general, va a tener dificultades en el embarazo, porque hay más frustración. Porque hay más frustración y la verdad que la vida, o sea, todo lo que va ocurriendo hacia adelante, uno dice, bueno, la vida finalmente uno le va dando señales, ¿no? Y va ordenando lo que uno creía que lo tenía muy organizado. Y tener como la capacidad de trabajar esa flexibilidad y pensando diversas formas de respuesta de todo lo que nos va ocurriendo, porque ahí aparecen todas las problemáticas, es una mini herramienta que uno puede tener, son pequeñas formas de trabajo de lo que viene. Obviamente que ahí también hay cosas caso a caso que uno debería trabajar de temáticas más específicas y eso se ve y lo vemos muchas veces trabajando nosotros en terapia. Claro. Me quiero tomar esta pregunta que creo que es visto desde la otra vereda. ¿Cómo puedo apoyar como padre y como pareja para manejar la culpa? Maravilloso. Importante, maravilloso. Qué bueno que que el padre esté conectado viendo este tema. Bueno, nosotros en la unidad de salud mental perinatal hemos tratado de reflexionar harto sobre el rol del padre en la crianza, pero bueno, en nuestro tema que es lo perinatal. Claro. Porque es interesante, hay muy pocos estudios sobre el rol del padre en la crianza y muy pocas teorías psicológicas sobre lo que le pasa a los hombres en ese periodo. Entonces, en el fondo, en términos de teoría psicológica, se le carga la mano a la mamá, digamos, ¿verdad? Y en ese sentido, en el fondo están todos los ojos sobre la mamá, ¿verdad? Entonces, yo creo que me cuesta pensar en un consejo así concreto, digamos, pero sí soy una confiada que en la medida que también vayamos desarrollando más teoría, vamos a poder incluir a los padres de una manera mucho más integral y no como un apoyo nomás, ¿verdad? Que a veces eso pasa. Quizás conversar harto con la mujer, porque de repente se va uno para adentro, entonces es difícil para ellos leer este lenguaje. Yo agregaría, porque me parece fundamental este punto, yo creo que una de las cosas que las pacientes siempre manifiestan alrededor de todo, desde el embarazo hasta el posparto, es la sensación de soledad, de sentirse solas, y por eso nosotros hablamos de la crianza en tribu muchas veces como una necesidad, pero y la verdad que la pareja es el elemento central de apoyo en este momento. Y más que necesariamente ser los colaboradores, que siempre hemos reído de ese concepto, como si fuera un apoyo así extra, es realmente ser parte del proyecto de ser padres.
Y eso incorpora un montón de cosas, desde el embarazo, y ahí, no sé, las distintas necesidades que hayan de ambos, de cambiar a veces hábitos, porque claro, la pobre mujer que claro, muchas veces tiene que cambiar ciertos hábitos, y esto para la respuesta del papá que está preguntando, y los papás siguen con el fútbol, con la llegada tarde, con etcétera. No estoy diciendo que haya que cambiar todo, pero pensar en incorporar, esto es el concepto como de una empatía de que estamos los dos en la misma sintonía, y ni hablar después. ¿Cómo pensamos? Yo no estoy diciendo que todos tengan que hacer todo 50-50, no es ese el fin, pero sí que la mujer pueda sentir que quien es el padre de esa guagua o la pareja o quien esté acompañando, quien sea este otro significativo, que sea parte del proceso y del proyecto. Eso es de tremenda ayuda para las mujeres, Claro. ya respondiendo a esa pregunta. Más allá de un apoyo logístico en las cosas que se dejaron hacer en la casa, en el fondo va por un apoyo emocional y una contención emocional también, y ambos, porque el hombre también pasa por distintas etapas Exacto. en que también se siente dejado de lado, Sí. muchos reclamos quizás en ese sentido, y la comunicación probablemente es el pilar fundamental en esta etapa. Claro, que no anularse tampoco, no es como plegarse a lo que le pasa a la mujer, porque eso no sirve, digamos, es vivir en conjunto, digamos. Claro. Si tuviéramos que englobar y ver un consejo general para quienes nos han estado viendo, ¿con qué reflexiones nos podemos ir el día de hoy para poder terminar este live? Yo creo que así si pudiera dejarlo en algo es como darse el tiempo de hacerse esa pregunta, en el fondo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo como en el día a día con mi hijo? Digamos, ¿desde qué lugar? ¿Desde que creo que lo necesitan? ¿Desde lo placentero o desde la culpa? Digamos, y ahí tal vez como que se van abriendo como otras posibilidades. Claro. Yo agregar un poco lo que decía antes, tal vez, me vuelvo al punto de la red, porque me parece fundamental la red, particularmente el acompañamiento de la pareja, fundamental. Creo que eso hace la diferencia, es uno de los factores de riesgo fundamentales para nosotros para tener algún tema de salud mental, ya sea en el embarazo y en el posparto. Y lo que decía antes yo, la palabra como flexibilidad, que me parece que si uno la incorpora en el embarazo y en el posparto, vamos a lograr tener esa como disponibilidad emocional que necesitan los padres para poder hacer la lectura de lo que viene, porque además los hijos, como digo yo, vienen con su disco duro, ¿no? Nosotros no lo formateamos del todo, vienen con su información de base y tenemos que saber escucharlos. Sería recomendable, por ejemplo, para padres, madres, hacer una revisión y quizás buscar ayuda o hacer una terapia previa para ver qué puede ir saliendo también, porque como decían, las cosas de la crianza de uno van saliendo en la crianza de nuestros propios hijos. Pero yo creo que lo que pasa así como habitualmente cuando uno tiene la suerte, digamos, de tener buenos amigos, que ahí se va dando eso. O sea, en el fondo yo creo mucho que los grupos de pares en ese momento son centrales. En el fondo. Conversar de estos temas. Claro, y en la pareja, pero también con las amigas y parejas de amigos, en el fondo, como, ahí es una muy buena instancia. Sí. Respecto de la pregunta que nos hacían hace un rato sobre la vuelta al trabajo y la sala cuna, ¿qué opinan del teletrabajo? Esa es otra pregunta que nos cayó antes de terminar. A ver, yo tengo hartas pacientes que están haciendo teletrabajo en la vuelta. Yo creo que ha sido algo tremendamente positivo finalmente. Es una buena opción, sobre todo en este periodo de adaptación inicial, de que alguien se quede apoyando y que no tiene todas los conocimientos todavía del hijo, que es la preocupación más grande. Es como van a saber que mi hijo, no sé, cuando ocupe el chupete hay que hacerle 3 vueltas, no sé, todas esas cosas que son las primeras preocupaciones como primaria. Y me parece que sí, que es una oportunidad de salir y mirar, pero claro, tiene el problema, es que es difícil desconectarse. Y que si eso uno lo extiende en el tiempo, obviamente que los hijos van viendo y el toc en la puerta, y entonces tiene que hacer una estrategia como que dice que chao se va y entra por no sé dónde para que la mamá no sepa. Y creo que también, y aquí voy a devolvérselo para no dejarlo solo los hijos, creo que también para las mujeres es sano tener un espacio externo y un espacio social, el poder tomarse un café con alguien, el poder conversar y salir un poco de la temática me parece a mí también saludable. Entonces, compensarlo. Hay que compensarlo, eso es lo que me parece a mí. Sí, de acuerdo. Ay, bueno, ha sido un tremendo tema, podríamos seguir, yo creo, conversando mucho rato porque embarazo, maternidad, posparto, empiezan a surgir todas estas dudas
y la culpa sin duda es un tremendo tema que va a seguir apareciendo siempre. Así es que les quiero dar las gracias el día de hoy por acompañarnos. Muchas gracias por responder las preguntas del público también. Y recuerden que existe la unidad de salud mental perinatal en Clínica Alemana, para que lo tengan muy en mente. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo live de Clínica Alemana. Que estén muy bien. Chao. Chao.